Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Y en este maravilloso día 4 de enero vamos a leer la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 42. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al día siguiente, nos hallamos en el tercer día de la narración del Evangelio. El Bautista, que desde siempre espera en un día que no se precisa, fuera del tiempo porque se da en todo tiempo, encuentra al esperado que viene a hacerse bautizar, pero no lo reconoce. Solo más tarde, luego de haber respondido el interrogatorio y haber confesado su propia identidad, lo encuentra nuevamente al día siguiente y lo reconoce. Al día siguiente, al encontrarlo de nuevo, lo señala a sus discípulos para que el encuentro se convierta en conocimiento y el conocimiento en testimonio. Se requiere de la mediación del tiempo. Fuera del tiempo, el testimonio carece de valor, dado que la falta de su contenido de experiencia. Juan estaba todavía allí. El punto de partida del testimonio es Betania, al otro lado del Jordán, donde se recibe el bautismo de Juan. El lugar de la verdad del hombre es también el lugar del encuentro con el Señor. 2 de sus discípulos, uno de ellos es Andrés, el otro, cuyo nombre no se menciona, ha sido con buenas razones identificado con Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. A pesar de eso, podría también ser Felipe. Como siempre, cada lector puede identificarse con los distintos personajes que representan los diversos niveles del encuentro con el Señor. Fijando la vista en Jesús que caminaba, Jesús emprende su camino que va del otro lado del Jordán a Jerusalén. En su camino de revelación, la verdad se hace camino para conducirnos a la vida. Solo el Bautista, el hombre de la espera, está en capacidad de verla y señalarla a los demás. La suya es la función perenne de Israel, depositario de la promesa y de su cumplimiento en la carne del hebreo Jesús de Nazaret. Nosotros nos insertamos en una historia que siempre nos precede. El presente es futuro del pasado. Contar las raíces es perder
lo que se es. Dice, el verbo está en presente, con lo que se quiere denotar que su testimonio es siempre actual. En griego existe el verbo lego, del que proviene logos, que es igual palabra, que originalmente significa ligar, recoger, poner juntos, unir. La palabra en efecto conecta al hombre con la realidad y vincula a los hombres entre sí. Pero también nuestro verbo decir y hablar son significativos. El primero proviene quizá de la raíz deiko, que significa mostrar, manifestar, mientras que el segundo viene del parabayo, del que también provienen palabras y parábola, que significa traer, poner, lanzar, adelante, presentar, ofrecer, dar, consignar. Quien habla se dice y se expone. Con la palabra se muestra y se presenta lo que se tiene, o mejor, lo que se es, para ofrecerse y darse al otro. En Génesis capítulo 1, versículo 1 siguiente, no se dice del hombre, a diferencia de los otros vivientes, a qué especie pertenece. Es imagen y semejanza de Dios, puesto que está llamado a responder a su palabra. Esta lo distingue del animal y emparenta la tierra con el ciclo por medio de la palabra del hombre. No solo colabora con ella, llevando la creación a su realización, sino que efectivamente se hace como Él, que es comunicación y comunión, inteligencia, que proviene de la palabra de Dios, toda la cultura, con lo que ella implica para la misma naturaleza, proviene de la palabra del hombre. Sin palabra no existe nada. He ahí el Cordero de Dios. El asombro del descubrimiento ya hecho y proclamado franca y abiertamente el día anterior sin mencionar a los oyentes, se expresa ahora ante los discípulos, invitados a mirar al Cordero enviado de Dios. Es el hombre Jesús que camina. Lo ha visto desde pequeño, recuérdese. El primer encuentro jubiloso en el vientre de su madre, que eso está en Lucas capítulo 1, versículo 41, pero que sin embargo aún no lo conocía. Solo después de haberlo reconocido habla de él y de él da testimonio a los demás. Oyeron los dos discípulos. Nadie llega a la palabra si no es mediante la escucha de una voz que dé testimonio de ella. Pero la palabra misma sigue inerte, sin vida. Si no hay un oído que escuche su voz, el oído es para la palabra. Lo que la tierra y el vientre son para la semilla. Uno y otro lo reciben y la dejan germinar en su seno. Siguieron a Jesús. Comienza la aventura de los discípulos de la voz, que se han hecho discípulos de la palabra. Seguir a Jesús, hacer su mismo camino de hijo, constituye la síntesis de una experiencia cristiana. El cristianismo no es un conjunto de bellas teorías o imperativos morales, sino la realidad de una persona. El hombre Jesús, a quien se sigue porque se le ama. Quien le sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Con estos dos discípulos que siguen al Cordero, amanece el día del nuevo pueblo. Es el comienzo de la iglesia. El maestro es para el discípulo el modelo que está llamado a imitar. Lo sigue, lo acosa y persigue hasta alcanzarlo y posiblemente superarlo. Imitación y emulación, rivalidad y competencia son los propulsores de la historia. He observado también que todo empeño y toda habilidad
puesto en el trabajo no son más que envidia del mundo hacia el otro. Pero la envidia es un combustible altamente inflamable. Es la puerta de entrada de la muerte. Jesús nos ofrece otro principio de acción: imitarlo a Él, el Hijo que ama a todos con el mismo amor del Padre, sin entrar en conflicto con nadie. Si en el primer caso la imitación es principio de división y de muerte, en el segundo es principio de comunión y de vida. Jesús se vuelve a todo aquel que lo sigue y le dirige la palabra. Él no puede no decirse ni manifestarse por cuanto es la palabra, que existe en cuanto es dicha, pero tiene que encontrar quien le escuche. A nuestra iniciativa de buscarlo, Jesús se vuelve. No ha venido a otra cosa, sino a hacerse buscar y encontrar. Y cabe preguntarnos, ¿qué buscan? Por primera vez, Jesús abre su boca y el lector lo escucha. Su primera palabra es una pregunta que espera una respuesta. La palabra suscita palabra. Su pregunta es, ¿qué buscan? Jesús se dirige a nosotros, no con afirmaciones o mandatos, sino con un interrogante que cada uno debe plantearse. ¿Qué es lo que yo realmente busco en mi vida, en mis relaciones, en mi trabajo? El hombre es por naturaleza pregunta, búsqueda y apertura al infinito. Siempre desea más. Sueña con su felicidad y con la plenitud de su vida, pero se siente limitado y carente. Le falta siempre otro, o mejor, el otro, sin el cual no es el mismo. Por eso busca algo aún no posee, pero que su corazón anhela desde siempre. En el huerto de los olivos, Jesús preguntará a sus enemigos que vienen a capturarlo, ¿a quién buscan? En el huerto de Pascua preguntará a la Magdalena que quiere abrazarlo, ¿a quién buscas? Aquello que se busca es, en último término, una persona a la que se pretende capturar o abrazar. Rabbi, ¿dónde vives? El hombre busca la casa de la palabra, allí donde la palabra está en casa, palabra que es luz de su vida. Y solo allí encuentra su propia casa. La casa no es la cueva o la guarida en la que el animal se refugia o se esconde. Es lugar de relación y de afectos que hacen humana la vida. En cualquier otro sitio, el hombre se siente extraño a sí mismo y a todos. ¿Dónde vives? Equivale a ¿quién eres? La primera palabra que le fue dirigida a Adán es ¿dónde estás? En Génesis 3:9. Si estaba escondido, no estaba ya en su puesto, y el puesto del hombre es Dios, ante el cual es lo que es, su imagen y semejanza. Por eso su corazón es nostalgia, deseo de casa. Esa es su patria, es donde se halla a sí mismo. Vengan. Aquel que viene dice, vengan. Llegarse a Jesús quiere decir adherirse a Él, haciendo su mismo camino. Quien se llega a Él no será rechazado, sino que verá al Hijo y tendrá la vida eterna. Jesús nos invita a llegarnos a Él para que también nosotros podamos estar donde Él está desde siempre, junto al Padre. Jesús es el Hijo. Su máximo interés es conseguir que los hermanos retornen a su casa. Vean, solo una vez recorrido se logra ver
a dónde lleva el camino. El ver en Juan está cargado de significado. Es la iluminación de quien conoce al Hijo del Hombre, misterio de Dios y misterio del hombre, en donde Dios está en casa con el hombre y el hombre con Dios. Ver es la acción propia del ojo, lo mismo que el oído puede percibir rumores o escuchar palabras. Analógicamente, el ojo puede percibir objetos o ver lo invisible. El ojo es la puerta del corazón que hace entrar lo que hay afuera o salir lo que hay dentro. Y está siempre orientado hacia lo que ama. Puede ver porque es la luz, primera realidad producida por la palabra. No obstante, existe también un ojo interior y una luz interior, la que brilla en el rostro de quien es iluminado por la palabra. Ver es la acción propia de quien nace a una nueva condición de vida, como el niño que viene a la luz. Vengan y vean. Es la invitación que el Evangelio dirige al lector. La invitación que la verdad formula a todos los que la buscan. Fueron y vieron dónde vivía. Andando tras él, satisfacen su deseo de ver a aquel que buscan. El lector se pregunta, ¿qué fue lo que vieron? El Evangelio no lo dice enseguida, sino que suscita la curiosidad para estimular la voluntad de buscar. Lo que viene a continuación nos hará ver también a nosotros lo que los primeros discípulos vieron y se quedaron con él. Su experiencia se describe con estas palabras simples y densas. Se quedaron con él. Quedarse juntos significa tener la misma casa, o mejor todavía, hacerse uno, casa del otro. Los discípulos experimentan la alegría inicial de una vida fructífera y realizada, propia del sarmiento unido a la vid. Amándolo y escuchando su palabra, sabrán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, dice Jesús. Él mismo y el Padre vendrán y pondrán su morada en nosotros. También para el lector, la meta de su experiencia no puede ser otra que el permanecer con Él, quien a su vez permanece con el Padre. Y aquel día que se quedan con Él es el día largamente esperado, cuando encuentren a quien han buscado desde siempre. Ya no son huérfanos, sino que están por fin en casa con el Padre y el Hijo. Era cerca de la hora 10. 10 es el número del cumplimiento. La hora inolvidable de aquel día marca el paso decisivo. El ansia de quien busca se convierte en la alegría de quien encuentra. Son las 4 de la tarde, cuando la fatiga del trabajo cede su lugar al descanso. Es una hora después de la muerte en cruz de Jesús, según los sinópticos. Era Andrés. Se dice el nombre de uno de los dos, el hermano de Simón, que encontró. Encontrar en griego significa también hallar o descubrir. El otro no puede nunca ser producto de nuestro hacer. Es siempre la gracia de un encuentro, hallazgo y descubrimiento de alguien que se manifiesta. Todo nuestro obrar está motivado por el deseo de encontrar aquello que amamos o por el temor que nos lleva a huir de lo que tememos. Su hermano, quien permanece con el Hijo, encuentra al hermano, que es aquel a quien comunica su experiencia. La verdadera fraternidad reside en la palabra intercambiada. Quien ha encontrado la palabra no puede no comunicarla. De la misma manera, el que es iluminado no puede no hacer resplandecer la luz.
Si nos atenemos al texto, el mismo día que Andrés permanece con el hijo, encuentra a su hermano. Hemos encontrado al Mesías. La expresión refleja la sorpresa de quien ha encontrado su tesoro. Andrés comunica su alegría a su hermano porque le interese, estar dentro. Tanto Jesús como su hermano, a quien también interesa el Mesías. El Mesías igual ungido, en griego Cristo, es el Rey que habría de dar cumplimiento a todas las promesas de Dios y las esperanzas del hombre. Lo condujo a Jesús. Es el hermano que conduce al hijo. Cada uno llega a encontrar al otro gracias a la mediación de un tercero que da testimonio de él, fijando su mirada en él. El encuentro es un juego de miradas que penetran el corazón. Tú eres Simón. Jesús le dice su nombre sin que nadie antes se lo haya dado a saber, porque Él es la palabra que ha pronunciado antes su nombre y lo ha hecho existir. Es siempre el otro, mejor todavía, el otro, quien pronuncia mi nombre. Mi identidad es un don del otro que me llama y me ama. Como uno sea llamado, ese es su nombre. Kefas. Hay un nombre secreto que nadie sabe y que únicamente el Señor puede revelar. Es la identidad de la persona, su vocación que constituirá su misión. Cada uno vive para realizar su propio nombre. Kefas significa piedra, roca. Dicho de un hombre, posee un valor ambiguo, indica una persona, una personalidad tenaz y estable, pero también un carácter testarudo que no entiende nada. Nuestro nombre connota siempre un lado luminoso y otro oscuro y tenebroso. Tan solo cuando nuestra sombra se pone bajo la sombra de Jesús, entonces somos plenamente iluminados. Simón lo irá comprendiendo penosamente cuando en su propia infidelidad experimente la fidelidad de su Señor. Entonces sí, su nombre será roca, atributo de Dios, y su no comprender será convertido por Jesús en una comprensión más profunda. La traducción del nombre, también Rabí y Mesías, es para el lector quien puede no estar familiarizado con la lengua hebrea. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.